La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, y tenemos hoy una personalidad importante, doña Nélcida Marmolejos, sindicalista en sus orígenes, fue directora de la Dirección de Información y Defensa de los afiliados de la Seguridad Social y es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días. Buenos placer. días. Mucho gusto. Buenos días, Ramón. Yo sé que tú comienzas con la primera pregunta, siempre Sí. en el programa. No, pero arranca tú. Tú presentas, pero es que yo recuerdo a doña Nélcida y la recuerdo en lucha por los derechos de los trabajadores, cuando aquí hablar de eso en cierta forma era un pecado y se veía muy mal. Se veía como que tú eras un extraño. Y cuando las federaciones eran poderosas y los sindicatos eran poderosos. Y se hacían esas huelgas o esa manifestación y ahí estaba doña Nélcida. Entonces, han transcurrido los años, las décadas, y yo le pregunto, quisiera preguntarle si realmente ha valido la pena, y lo que tenemos hoy en día de, si se puede decir de conquista o de mejora, es lo que usted soñaba que fuera. Siempre todo lo que ha pasado ha sido bueno y estamos mejor que antes. Siempre hay que ser positivo. Yo creo que si nosotros no hubiésemos hecho esas luchas de esa época, la situación en estos momentos fuera más difícil. El país ha avanzado mucho en derechos, en respeto a libertades públicas, en una serie de mejoras en las condiciones materiales de las personas, naturalmente que no puede estar satisfecha porque la equidad social y la justicia social todavía no llega. Pero de que hemos avanzado, realmente hemos avanzado bastante. Esas luchas han producido en este país, por ejemplo, ustedes recuerdan en los años 80 aquellos diálogos tripartitos que se hicieron, los acuerdos que se hicieron en los 90, los pactos que se hicieron. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo. No me gusta hablar mucho de eso porque soy víctima, pero sí, porque con el Código de Trabajo todo el mundo recuerda que fue mi salida del PLD, o sea, cuando me expulsaron. Sí. Por la lucha con el Código de Trabajo. Pero ahí está el Código, es un avance para la clase trabajadora, de lo cual yo me siento muy orgullosa junto con todos aquellos dirigentes sindicales de la época que apostamos por esa mejoría y la tenemos y hay que seguirla mejorando y hay que seguirla adecuando. Entonces, realmente son muchos episodios que ha dado el movimiento sindical en la trayectoria de nuestra vida institucional, que ha permitido que en este país ahora haya paz, estabilidad y que los conflictos se diriman de otras maneras. O sea, el diálogo y la concertación han llevado al país por camino de desarrollo y de progreso realmente. Que el progreso no ha llegado todavía donde tiene que llegar, es cierto, pero de manera de infraestructura y a nivel general no podemos quejarnos. El movimiento sindical hizo su aporte y ahora le corresponde a esta nueva generación de dirigentes sindicales y los que quedan de lo viejo, tratar de... Nélcida, pero para los que estamos fuera y vivimos aquella época y esta, por lo menos yo percibo que el movimiento sindical no tiene la fuerza que tenía antes. O no tiene, quizás en aquella época había que ser más violento, había que tirarse a la calle, había que hacer huelga. Pero uno siente como que no tiene el poder. Que se nos pusieron viejos los dirigentes sindicales. No, realmente hay un anquilosamiento en la accionar sindical. Sí, hay una situación de timidez, de dejadez y de apañamiento a una situación de inequidad que realmente deberíamos de tener una actitud mucho más activa, debería de hacerse mucho más proactivo ese movimiento. Incluso en estos momentos yo acabo de ser designada en la Secretaría de Asuntos Laborales de la dirección del Partido de la Fuerza del Pueblo. Y una de las cosas que nosotros como partido estamos analizando y planificando es cómo reencauzar ese movimiento sindical que con la madurez que ha experimentado en el tiempo y con las necesidades y la nueva tecnología que hay, pueda adecuarse a que sean verdaderos instrumentos de defensa de los intereses de los trabajadores, que eso contribuye obviamente a la paz y al equilibrio social, porque en la medida de que ese sector que está ahí, que está sufriendo, que está teniendo carestía, costo de la vida alto, transporte alto, o sea, falta de seguridad social inequitativa, todos los días más calamidades, esa clase trabajadora, si no tiene quien le conduzca una lucha de manera adecuada, va a explotar y el país va a caer en el caos. Entonces es una de las preocupaciones que tiene la Fuerza del Pueblo en estos momentos, de que ese movimiento sindical tiene que reencauzarse, ese movimiento sindical tiene que apostar a un desarrollo no solamente de la fuerza productiva desde el punto de vista empresarial, sino de la fuerza productiva desde el punto de vista de quien produce esa riqueza, que son los trabajadores. Estamos trabajando en eso. Efectivamente nosotros hemos constatado y vivimos una etapa de decadencia, si así puede decirse, de ese liderazgo, y hay que construir un liderazgo nuevo, y ese liderazgo está en el seno de todas esas empresas. Entonces, yo creo que sí, que hay que apostar ahora por un nuevo sindicalismo, un sindicalismo más preparado, quizá no el que
hicimos nosotros en nuestra época, porque los tiempos han cambiado, claro, pero sí un sindicalismo que responda a las necesidades de las clases trabajadoras. Nélida, tú fuiste directora de la DIDA, que es donde la gente se quejaba cuando era afectado sus derechos en la seguridad social. Hemos visto que hay un problema entre las ARS y el Colegio Médico. Parece que hay un diálogo. ¿Qué tú opinas de la ley de la seguridad social? ¿Realmente hay inequidad? ¿Realmente no se protege al trabajador en términos de salud, en términos de pensiones? Mira, el problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a ver los fenómenos sociales y la protección social desde el punto de vista del Estado en una ley. Y si a nivel del Estado, de quien dirige el Estado, no hay un concepto de política social adecuada, no hay ley que valga. Entonces yo entiendo que la ley de seguridad social jugó su rol, ha estado jugando su rol, tiene un espacio de reconocimiento en lo que es la vida, en lo que es la salud, la pensión y el riesgo laboral en la República Dominicana, pero no está escrita en piedra. O sea, los tiempos van cambiando, ya se ha asimilado una experiencia, un ejercicio de casi 20 años, y eso requiere muchas modificaciones, pero sobre todo requiere, y nosotros siempre lo hemos dicho, requiere de aplicación de la ley. Esa ley está diezmada, esa ley no ha sido cumplida, esa ley está negando conquistas y beneficios para el afiliado que lo dice y no lo hacen. Entonces eso es lo que ha generado esa situación de enojo que hay fundamentalmente en los sectores beneficiarios de ella, como son los afiliados. Y otro sector que, aunque ha sido muy beneficiado, que es el sector médico, no ha logrado empatía con quien administra los riesgos y quien da los servicios. Entonces ahí ha faltado, y sigo diciendo, una actitud más responsable por parte del gobierno con relación a ese caso. Ha dejado que el caso se fuera prolongando, lo ha dejado mocatear, como decimos nosotros, y a última hora usted no oye ni una RS diciendo nada porque tiene sus representantes, digo yo, en los gobiernos que están protegiendo realmente ese capital, esa RS, y no los intereses de los trabajadores. Es decir, pero ¿es un tema de interpretación de la ley o es un tema de que ya la ley debe hacérsele una revisión en el Congreso y ver qué ha funcionado, qué no, correcto, y entonces hacer esas modificaciones? Correcto, la misma ley establecía que a los 10 años debía de ser revisada. O sea, la misma ley intrínsecamente lo decía, pero no solamente eso, la ley se revisó una parte de ella en el año 2020 y mandó a hacer una revisión integral de la misma. O sea, están ahí todas las documentaciones, hay proyectos sometidos por varios sectores. Incluso el gobierno que salió de Danilo Medina dejó un proyecto sometido al Congreso y hemos trabajado en múltiples iniciativas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la ley ha tenido una fase de aplicación y esa fase de aplicación significa que tenemos que coger lo que hemos aprendido de ella. Una de las cosas que yo he aprendido de ella en el tiempo que estuve ahí es que hay mucho enojo porque no se ha cumplido con la ley. Por ejemplo, yo siempre digo... y por eso no sabemos si funciona. Exactamente. ¿Cuál es la cosa que yo digo que es más enojosa para el afiliado? Oiga, yo me tengo que pensionar. Yo estoy pensionado, usted está pensionado, y usted a la hora que necesita servicio de salud, no se lo dan. O sea, usted no tiene derecho a la salud. Porque tiene la pensión, pero no tiene la... Pero no se la dan. La ley manda que se la den, a que se la mantengan. Lo que pasa es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha vedado ese derecho para los afiliados. El Consejo, no la ley. Es decir, la ley lo dice. La ley lo dice, lo manda. Así como manda a que los hijos menores de 18 años y de 21 años si estudian, tienen que estar protegidos por el Seguro Familiar de Salud. Asimismo dice que los que son titulares, los que son pensionados, son miembros activos del Seguro Familiar de Salud, igual que los que son contributivos activos. Entonces, ¿quién impide que hoy miles de personas que han dado su vida en una empresa, en el sector público fundamentalmente, estén en sus casas recibiendo 2 centavos de pensión y de eso sacándole un chorro para un seguro, para un seguro ineficiente y otro porque es un seguro que le pone, por ejemplo, Hacienda, que es totalmente ineficiente, entonces que lo cogen en muy pocas partes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese seguro está diezmado, está mediatizado, la ley manda a que lo dé, y es el Consejo Nacional de la Seguridad Social que debería de decir, usted se va ya para su casa pensionado, bueno, usted sigue con su seguro. Pero por mí el consejo es que con una parte vete, si por ejemplo el empresario veta, ya. Señores, es que el veto es un sofisma en el Consejo. ¿Cómo Eso así? es un sofisma. La ley no se puede vetar.
la ley se cumple. Exacto. La ley no se veta. Si a mí me dijeran que es algo nuevo que se va a inventar el Consejo y uno de los sectores se oponen, ok, está bien. Pero usted no me puede vetar la ley. Usted no me puede decir, no, yo te voy a vetar, que hay una situación que hay que vetar, que usted no puede tener una cédula. No, pero es una obligación que usted tenga una identificación, es una cédula. Nadie puede vetar eso, aunque hay un consejo que diga que usted tiene veto. Entonces, amparándose en eso, los sectores se apoyan recíprocamente para impedir que muchas cosas se ejecuten sin necesidad de que la ley lo prohíba. Entonces han desacreditado la ley y no se están dando cuenta esos actores, los tres sectores, empleador, trabajador y gobierno, que en la medida que cercenan esa ley, en la medida que no van cumpliéndola, en esa misma medida van desacreditando lo que ha sido quizá un buen esfuerzo, que debió de irse mejorando, porque las cosas no son de golpe y porrazo. Lo ideal es enemigo de lo posible. Hemos dado un paso cualitativo, un salto cualitativo en materia de seguridad social, pero lo estamos matando con la mezquindad de ir negando derechos que tiene la gente. Entonces, hay que hacer una revisión en los sistemas de pensiones, hay que hacer una revisión en el sistema de salud, pero no es que hay que eliminar todo, porque no es así. Entonces, el problema que hay, médicos, gobierno... Pero hay sectores que dicen que hay que eliminar las RS y las AFP. Bueno, yo he oído cuando comenzó la cuestión de los médicos, comenzó 0 ARS, 0 AFP. Pero lo que están pidiendo, no, lo que están pidiendo los médicos es mejores condiciones de la ARS con sus afiliados que tienen derecho a ello. Entonces, pero eso es un discurso diferente que yo creo que es razonable y que es más objetivo, porque usted no puede borrar de golpe y porrazo un sistema que se ha ido instaurando y para poner lo que no existe, porque no podemos decir vamos a volver al sistema viejo, porque hay países que sí tú puedes decir eso. Chile fue un país protegido de siempre por la seguridad social, el primer país de América Latina que tuvo seguridad social, el modelo Bismarck. Y la gente tenía una conquista, la gente sabía lo que era seguridad social, pero nosotros emigramos de un seguro social deficitario y quebrado a un modelo ya mixto, con mejores perspectivas que hemos ido desnaturalizando por la mezquindad que tenemos de aplicar la ley. Muy bien, doña Nelcia, nos vamos a una breve pausa, pero usted ha dado mucha luz sobre ese tema. Volvemos con otras preguntas en pocos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la licenciada Nélcida Marmolejos. Ella fue directora de la DIDA, es actual miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y también se ocupa de lo que es la actividad laboral dentro de esa misma organización. Esta ha sido una semana muy particular, licenciada, porque el domingo nos despertamos con el país en alerta por la cantidad de allanamientos que se hicieron y por las personas involucradas que salieron a relucir, que posteriormente terminaron en apresamientos. Y bueno, se están esperando las medidas de coerción, la lectura que ya el Ministerio Público ha pedido 18 meses, en la que involucra al ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, al exministro Peralta y al exministro Donald Guerrero, entre otros, muchos más. Y esto obviamente que pone a la actividad política, bueno, en el ojo público y dicen, bueno, pero los funcionarios van a los gobiernos a lucrarse, van a hacer lo mal hecho, van a robar, cuando se producen este tipo de cosas. Y obviamente el PLD ha salido a protestar por eso. ¿Cómo usted ve eso y cómo usted ve la actitud de los políticos cuando apresan a otro político? Dos cosas. El domingo, mientras pasaba lo que usted dice, la Fuerza del Pueblo estaba muy jubilosa en las calles. Las mujeres de la Fuerza del Pueblo estábamos en las calles haciendo la marcha en honor al Día Internacional de la Mujer, reivindicando los derechos que en estos momentos las mujeres tenemos de igualdad, pero sobre todo denunciando la política de acogotamiento económico que tienen los hogares dominicanos y que son las mujeres las que tenemos que asumir ese manejo de presupuesto insuficiente que tiene la República Dominicana. Realmente la Fuerza del Pueblo el domingo por la mañana estuvo empeñada y ocupada en movilizar a miles de mujeres de gran parte, casi de todo el país, en una marcha multitudinaria, extraordinaria, que no recuerdo yo que se haya hecho otra así
en los últimos años, de mujeres concretamente. Y la de los jóvenes pareció grande, pero de forma grande todavía. Esta fue más grande, sumamente exitosa, y la que nos llena de mucho orgullo, porque realmente como partido político estamos reivindicando el sector social más activo y dinámico que tiene la sociedad dominicana y que siempre ha sido relegada a un segundo término. Entonces, mientras por un lado pasaba aquello, nosotros, como no había corrido la noticia, estábamos muy entusiasmadas y seguimos muy entusiasmadas impulsando la participación de la mujer en la vida política. Creo que efectivamente a los gobiernos, yo creo que cada quien tiene una forma de actuar en política, o sea, cada quien puede tener una actitud. Yo creo que la mala política no es mala, la política es un arte que necesitan los países para poderse manejar. La democracia es un Estado que permite que todo el mundo se desarrolle y que participe en la conducción del Estado. Un día me toca a mí, otro día me toca a mí. Ahora, en ese ir y venir, es lógico que aparece de todo en la viña del Señor. Usted oye que hay muchos periodistas corruptos que son bocinas, que hay muchos abogados que son delincuentes, usted oye que hay médicos que son un poco éticos. O sea, cada profesión tiene su dolín. Hasta en las iglesias. Las iglesias tenemos cura y todo. O sea, el bien y el mal, yo creo que lo que tenemos una fe y lo que conocemos, siempre ha existido el bien y el mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la política? En la política, al haber un liderazgo, gente que se destaca, cuando uno o dos que son estrellas hacen una cosa mala, todos quedan involucrados en ese proceso. Yo siempre lo he dicho, que es como el sancocho. Yo me esmero en hacer el mejor sancocho del mundo, pero si viene alguien y me le echa un pedacito de jabón de cuava, el sancocho se dañó. Entonces la política es lo mismo. Yo creo que la mayoría de la gente que está en política no es verdad que sea corrupto. Hay muchas personas, muchas, pero no la mayoría, que llegan a los puestos públicos a hacer el ejercicio incorrecto de la responsabilidad que se le pone en sus manos, pero no todo el mundo es así. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, que es donde me ha cuestionado, bueno, lo que nosotros en Fuerza del Pueblo hemos dicho, que nosotros ni somos jueces ni somos abogados. Como organización política, como personas que estamos viviendo en un Estado de Derecho, nosotros lo único que estamos pidiendo que en todo proceso que se lleve a cabo se cumpla de manera, como dice la Constitución de la República, el debido proceso. Que si se violentan esos procedimientos, entonces no estamos ante un acto de justicia, sino ante un acto de persecución y de retaliación. Entonces entendemos que en este caso, como en otros, tiene que haber esa presunción de inocencia hasta tanto el juez diga lo contrario o hasta tanto los abogados se encarguen de decirle al juez y a la opinión pública que esas personas son inocentes. Entonces nosotros lo que esperamos es que el debido proceso se cumpla y que los tribunales decidan de manera objetiva lo que ha pasado, si hay culpabilidad o si no la hay. Pero yo no creo que eso es un atributo solamente que se le puede decir que la política no sirve. Si no tuviéramos partidos, si no tuviéramos la política, este país fuera un caos ingobernable. Yo creo que nosotros tenemos que hacer esfuerzo cada vez más por crear confianza en las instituciones que tenemos, sacar la mala hierba que hayan en ello y garantizarle al país realmente instrumentos que se garanticen una gobernabilidad en Estado democrático. Doña Nelsida, ¿le llama la atención el hecho a ustedes que básicamente los principales encartados en el caso no sean los políticos tradicionales, sino empresarios? Bueno, eso es una de las cosas que se destacan, pero que usted sabe que en este momento encontramos una ola de nuevos políticos y de gente que no la conocíamos mucho en el ámbito pero que llegan político, y llegan arriba de una vez. Inmediatamente, porque, por ejemplo, en este momento, este es un gobierno de los empresarios que tenemos ahora. Ahora, todos los que usted encuentre en los puestos públicos, la mayoría son empresarios. Comenzando con el presidente de la República hasta que termine en cualquier lado, es un empresario de algo. Que yo no sé qué es lo que van a buscar la política, porque si tienen una empresa, si son prósperos, usted sabe lo que usted es el presidente y tener tan poca necesidad de que ni siquiera quiere cobrar. Óigame, al presidente se le pone un salario porque se supone que tiene que vivir de ese salario. Y porque es una persona que necesita, o sea, porque no viene a lucrarse, no tiene esa cantidad y no es dejando de cobrar, es realmente poniendo a cada quien en su lugar. Entonces tenemos un gobierno en este momento que se ha caracterizado no solamente por poner empresarios en los puestos determinantes, empresarios y gente que no tienen sensibilidad social para los cargos que ocupan, sino que la política económica que está llevando es realmente de privatizar y pasar a manos privadas todo lo que le huela a Estado. Verbigracia, lo que está pasando ahora con los pasaportes. Usted se imagina
esa resolución que ayer fue denunciada por el compañero Bauta Roja en el Senado de la República, una resolución, o sea, una publicación que hace el organismo que dirige el fideicomiso de la alianza público-privada, que los pasaportes de este país pasen a una empresa privada para que se elaboren. Un país que está en conflicto con otro país al lado, eso como uno entiende que es como una política inducida a que alguien maneje la entrega de pasaporte de manera discrecional a cualquiera que se lo pida, porque no es el Estado que está definiendo eso. O sea, quien está elaborando y manejando los pasaportes, la identidad de los dominicanos, es una compañía privada. Entonces, Nelsa, pero es que hasta la revista lo va a manejar una empresa privada. Pero es que ese es el problema, ese es el problema que estamos diciendo. O sea, ¿cómo es posible que no es solamente que hay funcionarios empresariales que no son políticos, es que toda la política está dirigida a que sean los empresarios y que sean las compañías privadas las que se dediquen a manejar la cosa pública? Entonces yo creo que en última instancia tendremos que poner a un CONEP como presidente de la República, porque eso es privado totalmente. O sea, si usted va a darle todo al sector privado porque el sector público no tiene capacidad, no aspire a dirigir el Estado y vaya a dirigir el CONEP y dele al CONEP las posiciones que tiene el presidente de la República, porque no se puede privatizar, señores, cosas que son elementales. Privatizar el agua, privatizar la energía, privatizar las carreteras, privatizar las revistas, privatizar los pasaportes. ¿Y qué es lo que falta por privatizar? Privatizar las plantas Punta Catalina, los hoteles, la actividad turística. Óyeme, es que se han ido demasiado lejos. Yo no sé entonces cuál es su papel dentro de ROE. Y además, todas las inauguraciones que se hacen son en el sector privado, porque el sector público, este gobierno ha brillado por su ausencia en inauguraciones y Picasso y Palazzo de cosas que sean propiamente del Estado. Entonces nosotros nos encontramos en una situación realmente de un acceso de manera muy determinante de personas con recursos para ocupar esos puestos, y por eso nos encontramos con estas situaciones lamentables. Rostro desconocido en las masas en las masas partidarias de los diferentes partidos que están en los mejores puestos, y después esos son los que se destacan como el jabón de cuava en el sancocho. Finalmente, Nélcida, la situación de la fuerza del pueblo. Hemos visto encuestas que hablan de un empate. Para ahí salió una encuesta Sid Gallup, que por cierto ellos no pueden usar el Gallup. Ya una vez hubo un diferendo por eso, porque aquí hay una Gallup, ellos decir latinoamericanos, bueno, pero ellos dicen que gana en primera vuelta con un 52% Luis Abinader. Y Leonel aparece por lo menos con 26%. Por lo menos pone a Leonel de segundo. Un 26%. Sí. Bueno, la verdad que yo, en las encuestas, eso es una fotografía, yo no le doy mucha credibilidad porque yo sé que se la hicieron en el local del PRM. Si vinieron a encuestar y esos son los números, fue en el local del PRM, porque si usted se va a los supermercados, a los mercados, se va a las paradas de coche, se va a la guagua, se monta donde sea, yo creo que esos números no cuadran. Yo creo que sigue cuadrando los números en los lugares donde está ese segmento social que está viviendo muy bien y muy cómodamente y con todo a la mano. Ahí se hizo esa encuesta. Yo de todos modos entiendo que a nosotros en la Fuerza del Pueblo eso nos tiene sin cuidado, porque nosotros estamos trabajando y trabajando de forma tal que ya tenemos más de 1,5 millones de afiliados activos en la matrícula, y que próximamente el partido irá a hacer la entrega de ese padrón a la Junta Central Electoral. O sea, nosotros estamos como Milano, creciendo y creciendo todos los días, y como la hecha rica más fuerte, creciendo fuerte. Entonces nosotros estamos, valga la propaganda, nosotros estamos muy optimistas, muy contentos, muy entusiastas, porque cada día nosotros vamos superando. O sea, no solamente creciendo, que estamos superándonos cada día más en lo que es nuestra membresía, nuestra estructuración y la validación de todos nuestros miembros a nivel nacional. De todos modos, seguirán las mediciones. Ellos pagan encuestas, nosotros la leemos y vemos que los números son diferentes. Eso es lo único que nos mantiene a nosotros muy contentos, y vemos que todas las actividades que se están haciendo tienen tendencia a querer opacar ese descrecimiento y esa impopularidad que hay, porque todos estos movimientos, nosotros no somos estúpidos. O sea, todos estos movimientos que se están dando no son coyunturales, son puntualmente pensados. O sea, cuando el presidente está bajando, cuando los números no le están dando, entonces ellos están asumiendo, haciendo actividades. Ahora vengo como los fantasmas, te asusto aquí, te asusto allí, pero efectivamente que no tenemos un parámetro que diga que el presidente está creciendo. Aquí están todos estos muchachos que están aquí, que vayan a la calle, porque
no es porque se dé dinero, no es porque se quieran hacer propaganda, ni porque se pague publicidad, que se crece en política. Se crece con las políticas sociales que en estos momentos está en el suelo. Doña Nélcida, muy agradecidos, de verdad, por gracias. su participación y por tratar, hemos tratado casi todos los temas. Bueno, faltan mucho todavía más, pero de todos modos, muchas gracias por la invitación y me siento realmente muy a gusto aquí. La esperamos pronto. Bueno. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, retornamos a la recta final del Telematutino 11.